Buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Pues una vez más estamos en el aire porque queremos llevarle un mensaje de la palabra de Dios que ojalá les sirva para continuar, para avanzar, para alcanzar las metas en Dios. Recordemos pues que nosotros hemos nacido con un propósito y que ese propósito es el vivir para obedecer al Señor. En esta tarde yo quiero darle 5 pasos hacia la vida. Muchas veces nosotros, pues, como les decía al principio, nuestro llamado principal está en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id a las naciones, y habla de discipular, y habla de bautizar, y habla de enseñar a nuevas personas, de hacer discípulos, de llevar la palabra, o sea, de ganar más gente para Cristo, para que no se vaya al infierno. Esa es nuestra responsabilidad. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Yo quiero darle una manito en esto para nosotros no tener excusas. Es que no puedo, es que no sé hablar. No, sino hablar, orar, pedirle a Dios que nos dirija y pues con estos pasos le va a ayudar. ¿Cuál es el primer paso? Saber, o la primera ley espiritual, que nosotros somos pecadores. No somos pecadores por lo que hacemos. Dice la palabra que somos pecadores desde que nacemos, porque heredamos el pecado original de nuestros padres. ¿Cuál fue el primer pecado? La desobediencia. ¿Quiénes fueron nuestros padres, primeros padres? Adán y Eva. Dios les dijo una cosa y ellos desobedecieron, aparentemente en algo muy pequeño, pero eso trajo la muerte, porque el pecado dice que trae la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? El separarnos de Dios. Dice la palabra que Adán hablaba cara a cara con Dios. Él recibió las instrucciones de Dios, qué es lo que debía de hacer y qué no debía de hacer. Pero un día se olvidó de eso y hizo lo que su mujer le dijo, que era comer del fruto que Dios le había dicho que no coma. Entonces, el momento que él cometió ese pecado, se separó, hubo una separación, hubo un abismo entre Dios y los hombres, ¿ya? Entonces, este es el primer pecado. Este nos separa de Dios, dice. La Biblia dice, no hay diferencia entre uno y otros, pues todos han pecado y no han llegado a ser aprobados delante de Dios. También dice la Reina Valera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nadie puede decir yo no lo he pecado, yo soy bueno. Y ese es el argumento con que las vamos a encontrar siempre. Pero si yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho cosas malas. No, nosotros somos pecadores desde que nacemos. Todos. Por eso Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye, nos separa, nos saca de la gloria de Dios. También dice otro versículo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, cuando nosotros pecamos, se produce en nosotros una muerte espiritual. Las cosas espirituales se apagan y hay una separación. ¿Y qué le pasó a Adán?
¿Cuál fue su reacción? Su reacción fue esconderse de Dios. Darse cuenta que estaba desnudo y esconderse. Así nos pasa a nosotros también. Cuando pecamos, porque Satanás nos invita, nos tenta, pero cuando lo hacemos, él es el primero que nos acusa. Ajá, no. Y que tú eras pues el hermanito, que no ibas a mentir y has mentido. Tú también mientes. Entonces, ese pecado comienza a separarnos de Dios, a separarnos de las cosas que nos acercan a Dios, de las personas que nos acercan a Dios, de haber cosas que ya no nos acerquen a Dios. Ese es el primer paso. Así, muchos conociendo la palabra, otros que nunca la han conocido, pues el pecado lo tiene separado de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que hay otro camino, hay otro paso que es tan importante, reconocer que nosotros podemos salvar por sí mismos. O sea, no podemos conseguir la salvación por obras. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. No es por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que yo haga o deje de ser que yo puedo ser salvo. No es así. Nosotros, es más fácil todavía. Dice la palabra que es por la fe. No es por las obras. Solo es por creer lo que Jesucristo hizo. Por eso dice la palabra que en Marcos 2:7, nadie puede perdonar pecados sino nuestro Señor Jesús. O sea, segundo paso, saber si yo soy pecador, así de pecado, lo que yo haga, mi religión, mi educación, mi apellido, mi ayuda en la sociedad, haciendo obra social, no me salva. Si nos salvaría eso, entonces anularíamos la obra de Jesucristo, la obra de la cruz. ¿Para qué Jesús murió? Para que nosotros, solo por creer en Él, nosotros seamos salvos. Recibimos la salvación. No sea, nosotros no nos podemos salvar a sí mismos. No. Es Cristo que nos salve. Nos salva. Vamos a ver el tercer paso. El tercer paso dice que Jesucristo murió por nosotros. Mire, ese abismo que creó el pecado entre el hombre y Dios, Jesucristo hizo el puente para que el pecador pueda llegar hacia Dios a través de Cristo. Por eso dice la palabra. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo, si usted hace obra social, si usted sabe mucha Biblia, si usted ayuda a los pobres. No, Él no dijo eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. También el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice, pero Dios nos muestra su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros aunque éramos pecadores. El amor de Dios es tan grande que dio a su único Hijo, lo ofrendó, lo entregó para que sea vituperado, blasfemado, humillado, golpeado y se haga pecado por nosotros, para que Él, a través de Él, nosotros seamos salvos. Pero ese es el camino para llegar a Dios. Porque Jesucristo no se quedó en la cruz.
Jesucristo resucitó al tercer día. En la cruz venció todo el pecado, pagó nuestra deuda, pero Él resucitó y nosotros con Él nuestra esperanza. Vamos a ver el cuarto paso. El cuarto paso, ¿cómo nosotros podemos salvarnos? Ya hemos entendido, no es por lo que creemos, no es por lo que hacemos, no es por lo que somos. Eso no nos sirve. Para alcanzar la salvación no nos sirve nuestro conocimiento, nuestras obras, ni lo que nosotros podemos hacer por otra persona. ¿Qué es lo que nos sirve? Es recibir a Cristo. ¿Cómo? A ver, primero, ¿por qué? En Juan 1:12, la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A su pueblo, Él nació en Israel y vino a Israel, pero su pueblo no le recibió. Pero dice, pero a los que le recibieron, o sea, sí un poquito que le recibieron, y creen en su nombre, les dio derecho, les dio autoridad, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué entiendo con esto? Hay gente que se ofende. Sabe que todos somos criaturas de Dios, porque Él nos formó, porque Él nos dio vida. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión nuestra. ¿Queremos ser hijos? Bien. ¿Qué debemos de hacer? Recibir a Jesús en nuestro corazón. Reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. El único camino. No cuesta nada. Nada. No más creer que lo que hizo Jesús en la cruz es más que suficiente para limpiarme, para perdonarme a mí y para perdonar al peor pecador. Puede que sea el violador más grande. Si se arrepiente, tiene salvación. Si ahorita, en la situación que vivimos, los cabecillas, los sicarios, narcotraficantes más famosos, si ellos se arrepienten, también hay salvación para ellos. No, ya es que él mató tanto, hizo tanto daño. Si reconoce a Jesucristo como su Señor, tiene salvación. Ese es el gran regalo. Esa es la gran noticia de que Dios nos ama al pecador, aunque aborrece el pecado. No importa el tamaño del pecado, no importa. Jesús con su sangre es más que suficiente para perdonar. Por eso dice la palabra en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, al mundo, a toda la creación. No es que Dios nomás ama a los hermanitos. No. Dios ama al mundo porque lo creó. Y a las que estén en el mundo. Por eso le digo, solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la obra de Jesucristo. ¿Y qué hacemos? Una sencillísima oración, súper pequeña. Solamente, Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón. Reconozco que he pecado, que te he fallado, te he desobedecido, he vivido la vida a mi manera, pero de hoy en adelante quiero vivir a tu manera. Perdóname, lávame con tu sangre y hazme una nueva criatura. Séllame con tu espíritu y enséñame a vivir para ti. Amén. Esa es la oración de fe que salva al pecador. Ya le digo que salva al más malo, al más perdido, porque Dios no quiere que el pecador se muera. Dios quiere que el pecador se arrepienta
y viva. No quiere que ya se acabe. No. Por eso dice en la palabra en Hechos 16:31, es la promesa que nosotros nos agarramos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa esto? Yo creo en mi familia. Tal vez nadie en mi familia no cree porque hemos venido trayendo tradiciones, hemos escuchado cosas que yo no puedo salirme de mi religión, que nací católico y tengo que morirme. Todos hemos venido así. Claro que la gente no le va a aceptar de una. No. Va a haber oposición. Pero hay una promesa que es más grande a cualquier oposición. ¿Cuál es la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso significa que a través de mí, si yo permanezco, si yo creo, si yo no me aparto, mi familia va a tener que ir poco a poco viniendo a los pies de Cristo, porque Él tiene una promesa conmigo. Él hizo un compromiso, no lo he hecho yo, lo hizo Él. Y Él es fiel y cumple su promesa. No va a ser una magia, no va a ser algo, no. Vamos a tener que pasar un proceso, vamos a tener que ser rechazados. No nos van a aceptar. Esa es la obra del enemigo. Recordemos que así como nosotros tenemos un Dios grande, poderoso, tenemos un enemigo que tiene poder. Y Él va a buscar las 1000 maneras de no permitir que nosotros permanezcamos. Nos va a poner de toda clase de trampas. Por eso necesitamos, ahora sí, vivir bajo la protección divina. Y Él ha dicho que Él nos va a librar. Y de seguro que nos libra para que se cumpla esa promesa. Yo he dicho siempre y lo he visto así en mi vida. Yo, que creí en Cristo, soy una puerta a través de la cual va a entrar mi familia, va a entrar mi generación, va a entrar mi descendencia por la promesa. Pero si esa puerta un día se cierra, entonces voy a ser el obstáculo para que mi familia no crea, para que mi familia no se salve, para que mi familia se pierda. Así que en mí está esa decisión. Sigo a Cristo, Él cumple su promesa y salva mi generación, salva mi familia, salva mi casa, que es lo que necesitamos, y salva mi nación, porque nosotros también somos responsables de orar a Dios por nuestra nación, por el lugar donde vivimos, para que la palabra y la promesa de Dios se cumpla. Continuamos. Ahora vamos a ver qué hacer ahora que usted cree en que Jesucristo es su Salvador. Primeramente, la Biblia dice, nosotros cuando nace una criatura, ¿qué tenemos que darle? Alimento, más que a un niño de 1 año, un niño que recién nace. El niño que recién nace debe mamar cada 2 horas, dicen los médicos, porque ellos en la vientre de su mamá están en continuo alimento, no tienen horario. Cuando nacen, ellos están siempre con ese deseo hasta que se acostumbren a estar fuera del vientre de su mamá. Entonces, el médico recomienda cada 2 horas el alimento. ¿Cuál es nuestro alimento? Nuestro alimento es la palabra de Dios. ¿Cómo queremos crecer, fortalecernos, entender? Leyendo la palabra. Porque así, estudiando la palabra, teniéndola la palabra como nuestra guía, como no voy a hacer nada a ver qué dice Dios en su palabra, porque en Mateo 4:4 Jesús le dijo al diablo cuando lo fue a tentar, no solo de pan vivirá el hombre,
sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús tenía hambre y él le vino a dar comida y él le dijo, no, estoy en un ayuno, yo creo que no solo de pan, no solo de comer vive el hombre, las cosas materiales, vive también de comer la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Otra manera de crecer es orar a Dios siempre. Porque la palabra de Dios dice, oren en todo momento, den gracias a Dios en todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes de Cristo Jesús. ¿Qué es orar? Conversar con Dios. Ya no es tener un modelo rutinario que tiene usted que decir todo siempre lo mismo, no. Conversar como cuando usted conversa con un amigo, conversa con su papá, conversa con alguien. Usted no le repite las mismas palabras, ¿verdad? Sino que habla lo que necesita. Porque hoy día habla con mi papá o con el papá porque tiene una necesidad de una guianza, de un consejo para un negocio. Mañana viene a hablar por otra cosa. Tiene una duda, quiere estudiar, entonces la conversación no siempre es la misma. Asimismo, la conversación con Dios tiene que ser no una rutina, sino una confianza, saber que Él me escucha. Primero, saber que Él es mi Padre. Si Él es mi Padre y yo soy su hijo, Él me va a escuchar. Me va a escuchar mi conversación y yo también debo escuchar su respuesta. Por eso la oración no es hablar. No, es hablar, detenernos. ¿Qué me quieres decir, Señor? Yo escuchar su dirección, porque una conversación es entre dos personas. ¿Qué más tengo que hacer? Dice, confiese a Dios cada pecado, porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Confesar. No dice que ante ningún hombre, sino ante Dios. Decirle, Señor, hoy me dejé llevar de la ira, hablé cosas que no debí, ofendí, perdóname. Y si usted ofendió a su hermano, pues tiene que irlo a buscar y decirle, hermano, perdóname por lo que te dije. Estaba ofuscado. Ese es el mejor remedio. Pedir perdón. Reconocer que fallamos. Confesar nuestros pecados. No quedarnos callados. ¿Sabe cuál es la estrategia del enemigo? Que nos callemos. Que no se lo digamos a nadie. Entonces eso nos está carcomiendo por dentro. Pero cuando yo lo digo, mamá, cometí este error. Perdóneme, ayúdeme. Yo soy libre. El enemigo no tiene de qué abusarme. Así que, el quinto consejo, el cuarto, vamos en el cuarto recién. Dice, cuente a otros su experiencia. Qué bueno que es compartir con otros lo que usted ha sentido, cómo usted se sentía antes y cómo se siente ahora. Ya no tiene ese peso, ya no tiene esa carga, ya no tiene esa desesperación. Ya tiene en quién confiar y en quién descansar. Jesús le dijo una vez a una persona que lo sanó, le dijo que lo liberó a una persona que tenía demonios. Él cuando se vio libre dijo, Señor, quiero estar contigo. Le dijo, no, vuelve, ¿qué le dijo? Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Debemos compartir lo que Dios ha hecho. Esa es la mejor manera de dar a conocer que hay una esperanza, que hay una nueva vida y que solo a través de Cristo la podemos conseguir. Espero que esto le ayude. Y también, para terminar, el punto número 5, es importante de reunirnos con gente que tenga nuestro mismo
eh, pensamiento, nuestra misma ideales, que desea igual que nosotros cambiar, y para eso hay reuniones y hay lugares donde debemos hacerlo. Así como cuando usted quiere estudiar y sacar una carrera, tiene que ir a un colegio, tiene que ir a una escuela, a un colegio, a una universidad para prepararse. Acá también tenemos que prepararnos con gente que está un poquito más adelante que nosotros, y porque sabe que en cada reunión nosotros aprendemos, nosotros crecemos y te cogemos mayor fuerza. Espero pues que estos consejos les sirvan y los pueda poner por obra. Bendiciones, que el Señor lo guarde y lo bendiga.